¿Listo? Pongan por favor su nombre en el chat para control de asistencia. ¿Listo? ¿Leyeron el libro que les dejé en Classroom? Mm. ¿Sí leyeron el libro? Ah, muy bien. ¿De qué trata ese capítulo? Pues que tratan como a un chavo para que cure como a unos terneros que tiene un señor, bueno, el que se llama Finn, que porque actúan muy raro y sacan espuma de la boca y que pues están envenenados por la pintura, que ya tenía muchos años. ¿Sí? ¿Se acuerdan que platicamos un poquito de eso, nervioso? Ok. Bueno, entonces, ¿les parece si hacemos el examen ¿lo hacemos de una vez? Bueno, el cuestionario no es un examen. El cuestionario de ese capítulo que les dejé de esa lectura. ¿Sí? ¿De una vez? Bueno, pues el que estuvo, estuvo, ¿no? Les voy a copiar les voy a copiar el formulario, el enlace del formulario aquí en el chat. Mm, mm. Listo, 5 minutos. Me dicen si pueden entrar. Sí, sí, deja, por favor. Correcto. Entonces, 5 minutos. Acuérdense que ese es para participación.
Queda un minuto. Mm. Tiempo. Voy a cerrar el formulario. Ah, ya no los veo. Bueno, me hago bolas. Muy bien, estas son las puntuaciones del formulario, así es que todos los que tienen de 8 para arriba, aquí son 11, aquí son 6 y aquí son 2. Tienen participación. Gracias. Luego les compartiremos otro de los capítulos de este libro. Bueno, ahora leo. Ahora les voy a pedir que me ayuden con algo. Quiero ver si ven. Ahí ven una pantalla, una presentación que es de histopatología. Sí, profesora.
Sí, profesor de Peña. Sí, doctora. Ahí que ven, Blanco, bueno, ahí. nada, todo en blanco. Hay No unas todo, letras y un hay pedazo en blanco. esa Sí, cosa. es como una ficha. Letras que dicen que Se observan las células bien definidas, se observa el contorno de los túbulos y glomérulos, nada más, necrosis licuefactiva y se han perdido los túbulos. nada más. Están numerados del 1 al 4. No hay una imagen ni nada. A ver, si pueden entrar, déjenme ver. Ay, no. Ah, no es cierto. Espérenme. Espérenme. A ver, entren a ese enlace que les dejé en el chat. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me mandan mensajes si estoy en clase? ¿Pueden? Sí, sí se puede. Y ahí les permite contestar. Ajá. ¿Y ahora ven que se marcaron respuestas? No. ¿Sí ven las barras azules abajo de las preguntas o de las frases? Hola, hola. Sí. Como su ruido. Sí, van apareciendo barras abajo de, se observan las células bien definidas, una barra larga y luego así, A mí no. ¿no? Creo que no. Yo tampoco. Viendo solo las preguntas, bueno, las frases. Ok, gracias. Mm, bueno, ya, gracias. Era una prueba de otra clase. A ver, voy a hacer otra pruebita, ¿eh? Perdone. Perdón que los agarre de conejillos de indias, pero pues están aquí, ¿no? Eh, ahora, ahí, menos, ¿verdad? Ahí no ve nada. Se ve la imagen, pero no se ven opciones ni nada. No hay ninguna pregunta, nada. Una pregunta de cómo se llama la lesión Ajá. en la zona que señala la flecha. Pero no hay, no aparece el enlace para que ustedes puedan entrar. Nada. Ok. Bueno, y ahora sí vamos a dejar de jugar y vamos a la presentación de nosotros. Ay, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Por qué no estás aquí? Te perdí.
Ahora sí. Ahí. Listo, ahora sí, la presentación, trastornos inflamatorios del hueso. ¿Cómo se llama la inflamación de hueso? Osteomielitis. ¿Cómo? Otra vez, por favor. Osteomielitis. Bien, Alex. Osteomielitis. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí, sí estamos de De acuerdo. acuerdo, sí. ¿Y esto cómo le suena? ¿Cuál es correcta? ¿La que dijo Alex? Sí, a Lo- mí se me hace un poco más como cuando hablábamos de inflamaciones específicas de partes del cerebro, ¿no? Cerebelitis y cosas así. Así es. Muy bien, Axel. Los tres términos se utilizan. La osteitis suele ser un trastorno muy leve que está localizado en algún punto muy específico del hueso, una zona pequeñita. Entonces no es muy usado, pero sí existe. El término periostitis se asocia específicamente con la inflamación del periósteo, que vamos a comentar un poquito más adelante. Pero en términos generales, la inflamación del hueso se denomina osteomielitis, dado que, como habíamos visto los días anteriores, el, el hueso pues está inmerso, está mezclado con la médula ósea. Entonces, por eso es osteomielitis. Ahora vamos a empezar revisando lo que son las fracturas. ¿Por qué lo pusimos aquí? Las fracturas en el programa de la asignatura original, el que ustedes tienen, está localizado dentro de, o está ubicado este tema, este subtema, dentro de trastornos degenerativos. Sin embargo, pues ahí en alguna mesa de trabajo con los profesores del área, llegamos a la conclusión que íbamos a mover este tema a inflamatorios, porque, pues si bien la, la fractura es un fenómeno que modifica la estructura del hueso, pues va a desencadenar una respuesta inflamatoria y por eso decidimos ponerlo acá. Entonces, fractura se define como la pérdida en la continuidad, es decir, la rotura de una estructura dura y no se refiere solo a huesos. La, la fragmentación de una uña, de una pezuña, es también una fractura. Un diente también se puede fracturar. Sin embargo, pues lo usamos mucho más para huesos, ¿no? Pero existe de muchas, para otras estructuras, ¿sale? Los cuernos también se pueden fracturar. Entonces, bueno, vamos a ver que la clasificación de fracturas, que es lo primero que vamos a revisar, es muy variada. En primer lugar, y yo creo que esta me parece importante y además retomamos lo que hemos estado viendo, por su origen. Ajá, las fracturas pueden ser espontáneas, que llamamos también patológicas, en aquellos huesos que tienen algún problema de osteopenia, de osteomalacia, ajá, que tengan neoplasias, ya habíamos comentado eso, porque cuando tienen neoplasias, cuando tienen osteomielitis, vamos a tener en general un fenómeno óseo que se denomina osteomalacia, que significa que está reblandecido el hueso, que está debilitado. Entonces, en esos casos, la fractura se llama espontánea o patológica. La otra condición, que a lo mejor es mucho más frecuente, son las fracturas traumáticas, en donde se ejerce una fuerza excesiva sobre un hueso, este, que estaba previamente sano. A esas las llamamos fracturas traumáticas. Bien. Luego, por su localización anatómica, las fracturas se clasifican en diafisiarias, epifisiarias o metafisiarias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los extremos de un hueso
que se denomina diáfisis, epífisis, proximal y distal, y la zona intermedia, que es la metáfisis, donde están los discos de crecimiento. ¿Vale? Luego tenemos fracturas que denominamos cerradas, que serán la mayoría, o bien expuestas o abiertas. A veces a esto también le dicen simple o compuesta, pero como luego se complica con esto, vamos a dejarlo en cerrada o abierta. ¿Sale? Por la extensión, si una fractura, ahí, es completa, tenemos dos fragmentos del hueso completamente separados, pero puede ser también una fractura incompleta. A estas las llamamos comúnmente fisuras. Por la complejidad que tienen, si hay un fragmento, bueno, si solamente hay dos fragmentos, como en esta que les dibujé acá arriba, la llamamos simple. O bien la llamamos compuesta cuando hay varios fragmentos. Cuando hay más de dos fragmentos, de tres para arriba, se le llama fractura compuesta. Fracturas desplazadas o no desplazadas. Si nosotros tenemos el hueso por aquí y el otro muy lejos, ¡ay! Esa quedó chueca. Entonces le llamamos fractura desplazada. Y finalmente, por la forma. Lo de la forma lo vamos a ver enseguida con algunas imágenes. ¿Dudas hasta ahí o comentarios? No, ¿Han No, escuchado ustedes alguna otra forma de llamar a las fracturas, de nombrar a una fractura? ¿No? pérdida de la continuidad. Ajá, bueno, acá ya lo vimos, esa es la definición. Pregunto por si... Impactaciones. ¿Cuál? Impactaciones. Ah, impactaciones. Una fractura impactada. Bueno, la vemos ahorita en las imágenes que siguen, pero sí, esa sería otra forma, sería de forma. Sería un término que implica la forma que tiene la fractura. Ahorita les comento. En el chat les pedí que pongan su nombre completo para el control de asistencia, para los que no lo hayan puesto, por favor. Entonces, aquí está. La fractura impactada es esta, justamente, impactación. Más que impactación, le llaman así, fractura impactada. Estos son el punto número, el último punto de esta lista, la forma. De acuerdo a la forma, la fractura puede ser transversa, transversa cuando el eje de la fractura o la línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso. Fractura lineal, esto en realidad es una fisura, es mucho. Fracturas oblicuas, oblicua porque tiene una línea, ¿cómo se llama? En diagonal. Esta también es una oblicua. Aquí le llaman descompuesta. En lo que yo les puse antes, esa descompuesta sería desplazada. Esta es una fractura oblicua que está desplazada. Una fractura en espiral es una variante de la fractura oblicua en la cual la línea de fractura gira alrededor del hueso. En tallo verde, esta es una forma de fractura incompleta, es una fisura donde se fragmenta solamente un lado del hueso. Una fractura con minuta, un ejemplo de una fractura con minuta, donde vemos que hay múltiples fragmentos. Ahí es variables donde yo he encontrado más variación. En la fractura con minuta le llaman cuando los fragmentos son muy pequeños. Algunos autores, otros simplemente cuando haya más de 3 fragmentos ya le dicen con minuta. Y finalmente la fractura impactada es aquella en la cual el hueso se pierde continuidad y uno de los fragmentos se incrusta dentro del otro fragmento. A esa le llaman impactada. Ejemplos de fracturas. ¿Qué hueso está fracturado aquí?
perdón, creo que la foto está de cabeza. Esto sería la parte distal y para acá estaría la parte proximal del miembro anterior, del miembro torácico. Sería El radio. radio, El radio, muy bien, el radio está fracturado. ¿Qué tipo de fractura sería esa? una transversa. Transversa, completa, aparentemente no está expuesta. Ajá. Ahora, en la foto de la izquierda, bueno, en la figura, sí, la foto de la izquierda, la fractura se ve muy poquito desplazada. Podríamos decir que no está desplazada incluso. Aquí. Ajá, es muy pequeña, pero acá la vemos que está completamente separada. Esto es porque tenemos solamente una vista, porque tenemos dos vistas. En esta fractura, la de la derecha, ¿qué hueso es? El fémur. Fémur, exactamente. Entonces, si nosotros ponemos aquí. Ay, fíjate, no colabora esto. Ahí está. Si nosotros tenemos dos huesos, bueno, perdón, dos fragmentos de un hueso que se fracturó, aquí es donde lo ven. Ajá, que se fracturó. Aquí son dos plumas diferentes, pero bueno, vamos a suponer que es un solo hueso, se separó. Ajá. Si yo lo desplazo, ahí ustedes lo siguen viendo alineado, ¿cierto? Ay, me falla Sí. ahí. Ahí Sí. se ve más o menos alineado, pero voy a girar las manos. Los tenía así de separados y ustedes en la vista lo tenían junto, ¿sí? Si yo giro las manos, los tengo tan separados como esto. Entonces, por eso es importante hacer siempre dos radiografías, al menos dos radiografías. En algunos huesos, en algunas regiones anatómicas, se recomiendan más, porque de otra manera no vamos a poder observar pues este desplazamiento, ¿no? Y es importante definir o describir las fracturas. Es importante para poder establecer, es una manera, toda esa clasificación que les puse, es una manera de describir las fracturas, ¿no? Sin estar, pues sí, sin describirla de otra manera, lo vamos a nombrar así. Ajá. Aquí está, pues en una vista y en otra vista, como vemos, 5 dedos o un solo dedo, ¿sale? Entonces, ese es un ejemplito nada más de por qué es importante. Algunos ejemplos, ¿quién quiere comentar esta fractura? Bueno, no, perdón, ahí está ya. Es una fractura del húmero, es traumática por la historia clínica. Sabemos que a este perro, es un perro, lo habían atropellado. Por eso decimos que es traumática. Es diafisiaria, puesto que está en la diáfisis, cerrada, no hay lesión en tejidos blandos o no está abierta la piel, básicamente. Completa, están completamente separados los dos huesos. Simple, no desplazada y está en espiral, está formando un círculo, digamos, alrededor del hueso. Estas son fracturas expuestas. Ajá. Entonces, ¿cuál es el riesgo con las fracturas expuestas? Vean el desplazamiento tan grande, porque obviamente en la parte, en este caso del fémur, pues la epífisis distal está unida a la tibia gracias a los ligamentos, ¿no? Entonces, este tipo de fractura expuestas tienen un riesgo muy alto de sufrir infección, ya que al estar expuestos al medio ambiente, imagínense, la médula ósea pues es rico en sangre, es un tejido altamente vascularizado, con células además en constante proceso de mitosis, entonces es un tejido muy irrigado, muy oxigenado, que resulta ser un medio de cultivo muy rico para cualquier bacteria. Entonces, inmediatamente que se expone al medio ambiente, empiezan a entrar bacterias. Este es otro ejemplo, una fractura de fémur, también traumática, otro atropellado. Está en la diáfisis, es cerrada, es completa, pero está desplazada y tiene múltiples fragmentos. Podríamos decir que es conminuta.
¿Qué tendríamos que cuidar? Aquí nada más presento algunas de las radiografías que tengo, que me han compartido con le llaman osteosíntesis, ¿no? La resolución quirúrgica de la fractura. ¿Qué se les ocurre que tendríamos que cuidar? Hablando desde el punto de vista patología, con lo que hemos visto en estos últimos días, ¿qué tendríamos que cuidar cuando aplican estos alambres que ponen por fuera? Les llaman cerclajes y tiene un par de clavos intramedulares. ¿Qué se les ocurre que tendrían que cuidar? El movimiento. El La movimiento, esterilidad o el rechazo del material. ¿cómo? La esterilidad o el rechazo hacia el material. Como que el rechazo. Ajá, el rechazo a los estabilizadores que pongamos o las placas. Pero sigo sin entender. O sea, tendríamos que cuidar, sí, que el material esté estéril, por supuesto. ¿Qué más? No solo el material, todo el ambiente donde vamos a hacer la cirugía para evitar infección. ¿Qué más? Lo del rechazo. Que no haya golpes en el fijador. Que no haya golpes. Ajá, o sea, porque bueno, a veces los perritos cuando les ponen fijadores externos, pues corren, se golpean y mueven lo de adentro, ¿no? Mm, bueno, si lo de adentro está bien, pues lo de adentro, como tú le dices, está bien puesto, no se mueve. ¿Por qué se movería? Pues porque hay una mala colocación interna. Mm, mm. Pues es porque no dejan quieto al perro. O sea, se supone que después de la cirugía se tiene que quedar pues en reposo, ¿no? ¿No? Se supone que después de la cirugía el animal se tiene que mover. ¿Por qué? Para que no haya osteoporosis. Exacto. La presencia de trombos también, ¿no? Acuérdense que habíamos platicado que si hay inmovilización, va a haber osteoporosis. ¿Y qué pasa si hay osteoporosis? Si nosotros, estaban hablando ahorita de un fijador externo. Un fijador externo es una cosa así, se pone un clavo aquí, otro clavo acá, otro clavo acá, bueno, otro par de clavos, y esto lo unen con un material por fuera. ¿Qué pasa si el hueso se vuelve poroso? Pues va a haber movimiento. No importa que esté bien o mal puesto, tú lo pudo haber puesto muy bien el cirujano, pero si lo mantenemos inmóvil, el hueso va a empezar a sufrir osteoporosis. Y eso es uno de los factores que puede afectar la osteoporosis. ¿Qué más? Ahorita dijeron otra cosa, pero ya no alcancé a escuchar bien. La posibilidad de trombos, ¿De, de qué? de trombos. O Trombos. de, A ver, ¿cómo? Explícanos un poquito más eso. digo, se supone que cuando tenemos una fractura va a haber una disminución de la circulación por la inflamación relativa o del tejido relativo a la fractura. ¿En Una la vez que zona, nos dices, controlamos en la esa zona del hueso? inflamación, no. O sea, no sé cómo explicarlo. Fíjate, vamos aquí a discutir algunas cosas y a comentar algunas cosas. Mm, Tú dices que por la inflamación hay menor llegada o menor circulación, disminución de la circulación, pero no es exactamente lo contrario, que no la inflamación se trata de promover más llegada de sangre al tejido y por eso se pone rojo, hinchado y demás. Mm, En lo ¿quién- de trombos era que a lo mejor un pedazo del hueso pudiera llegar a la circulación y pues generar un taponamiento. Ok, más que pedazos de hueso, fragmentos de médula ósea. ¿Se acuerdan que les dije que la médula ósea, sobre todo en animales adultos, la médula ósea en la parte de la diáfisis ya no es tejido hematopoyético, es grasa, el tuétano de los huesos que nos comemos.
bueno, que algunas personas se comen. Estas, algunos fragmentos de esta grasa pueden causar émbolos, pero no trombosis, es diferente. Yo creo que por allí va la confusión, no sé. ¿No? ¿Y esos émbolos a dónde se van a ir? A la Por vena circulación cava inferior, Y luego a pulmón. a cae a pulmón. los Al pulmón. Entonces, puede haber embolias pulmonares. Ajá. Vamos a ponerlos de este lado mejor. Pero no es trombosis, ¿eh? Es embolia y sería embolia pulmonar. Entonces, ¿nos descartamos lo de la trombosis? Sí. ¿Qué más? Déjenme ponerlo con otro colorcín. ¿Se acuerdan que mencionamos que acá venía, no me va a quedar muy bien el dibujo, pero aquí viene la arteria aorta, salen las arterias ilíacas, una para cada pata, y de la arteria ilíaca hay una arteria que entra al fémur, otra que entra a la cabeza femoral, y así hacia todos los tejidos, ¿sale? Otra cosa que tendríamos que cuidar es la irrigación del hueso. ¿Cómo está dada la irrigación del hueso? Por forámenes nutricios. Por forámenes nutricios. Entonces tenemos que cuidar y saber la anatomía y cuidar el foramen nutricio. ¿Por qué? Porque si el foramen nutricio estaba justo aquí, donde pusimos el cerclaje, vamos a tapar con ese alambre o si ponemos un tornillo o un clavo, lo que ustedes quieran. Yo sé que algunos conocen, que muchos de ustedes conocen diferentes tipos de implantes ortopédicos, se llama todos estos de manera general. Entonces, favorecer que la llegada de sangre se mantenga, ¿no? ¿Qué más? Nada más usando esta foto por lo pronto, ¿eh? Una vez que la sangre entra, ¿cómo circula dentro del hueso? Pues aquí, ¿no? Ahí. Circula dentro del hueso a partir o a través de la médula ósea, ¿cierto? ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto? Sí, ¿Qué pasa si nosotros, bueno, nosotros no, yo no me incluyo ahí nunca porque si algo no hago y nunca he hecho y nunca haré, es ortopedia. ¿Qué pasa si ponen un clavo intramedular? Aquí pusieron dos por alguna razón, pero cuando ponen un clavo intramedular que está muy grueso, que queda muy justo, ¿qué va a pasar con esa eh, irrigación? reducción de la No luz va a en la permitir sangre. la entrada de sangre. Exacto, no va a permitir la entrada, igual que el cerclaje, pero ahora va a taponar, digamos, desde adentro. Entonces, tenemos que cuidar siempre la irrigación del órgano, tenemos que cuidar siempre que haya movimiento, que haya tensión muscular sobre esos huesos. Fíjense cómo ya vamos rompiendo algunos mitos, ¿no? Que ustedes mismos dijeron porque les han dicho. ¿No? Que no se debe de mover, que si se lesiona o se arruina la cirugía es porque el animal se movió. Fíjense que no siempre eso es tan cierto, ¿vale? Vamos a ver otros ejemplos. Y ahorita hablamos de cómo se repara, ¿eh? Esta, no me acuerdo si, no, esta no es el mismo perro de la foto anterior. Este es otro, ¿no? Entonces, materiales, ¿no? Los materiales pusimos, dijeron ustedes que sean estériles, pero también deben ser materiales de grado quirúrgico, o sea, no es cualquier alambre que compramos en la tlapalería, porque de otra manera, no sé si por ahí va el comentario de Axel del rechazo, de otra manera van a generar una inflamación muy severa, una inflamación constante, generando rechazo al implante, pero no necesariamente al implante, sino porque puede ser de mala calidad, mediado por un proceso inflamatorio severo, ¿no?
Ahora sí, estos sí ya son algunos ejercicios. ¿Qué huesos están fracturados? Bueno, descríbanme alguna de las fracturas. Está fracturado el pubis. Está fracturado el pubis. Aquí. Ajá. Ok. Supongo que es traumática. Ajá. Aquí, pues, es que es un hueso raro. ¿Es diaficiario? No, ese hueso Eh, no sí, tiene. es que está raro, ¿no? Ajá, Sí, este no es un hueso plano, no tiene diáfisis. sí. ¿Qué otro Eh, hueso está fracturado? la rama del lilio. La rama del ilion, acá. Ajá. Sí. Aquí, Igual obviamente. es completa. Ajá, entonces una fractura completa. Podríamos decir que es transversa, Sí. O ligeramente oblicua, depende de oblicua cada también, quien. ¿no? Sí. Yo creo que aquí haría falta otra vista, pero aquí parece oblicua. Bien. Completa, efectivamente es traumática, es mi perro, yo lo atropellé. Ok. Este, Ah, aquí hay otra. ¿La ven acá? sí. En el isquion. Entonces, fracturas varias, ¿no? Ajá. Bueno, ahí está, la operaron y quedó muy bien. Estos son los fijadores que decía hace rato, ya no me acuerdo quién, no fue Alex, fue Andrea. Yo, Andrea. Andrea, que comentaba, ¿no? Un fijador externo en donde les decía, ponen varios clavos, a veces hace el mismo efecto que esto, tornillos y una placa, o bien clavos, y aquí ya no se alcanza a ver, pero una placa, pero que va externa, ¿no? Entonces, si el animal se mueve, ¿se moverán estos? No, normalmente no se mueven, Andrea, a menos que la colocación no tenga esta inclinación que debe tener. ¿Sí? Si lo ponen recto, pues igual y sí, se va a zafar. mm, Aunque el perro no se mueva. Pero sobre todo tiene que ver con alteración de la integridad de la salud, digamos, del hueso, ¿no? Está fracturado, pero el resto del hueso, en teoría, está sano y que lo que queremos evitar es que se ponga poroso, ¿no? Esta fractura de la izquierda está ligeramente impactada. Puede ser que alguno de los huesos esté impactado en el otro, ¿no? Ahí está más completo el aparato de Kirchner o fijador esquelético externo. Ajá. Creo que es la misma, ¿no? Ah, no, esta es otra. Ajá. Bueno, entonces hay muchas técnicas, hay muchas formas de reparar fracturas quirúrgicamente. No las vamos a ver, no es la intención, sino entender el proceso de curación del hueso. Ajá. Un tipo de fractura también por su forma y por el mecanismo mediante el cual ocurre, es la llamada abulsión, fracturas por abulsión o abulsión simplemente le llaman. Estas fracturas consisten en una contracción muy fuerte de algún músculo, en este caso, las más frecuentes de hecho ocurren en la cresta tibial. ¿Por qué? Porque resulta que acá tenemos uno de los músculos más fuertes del cuerpo, atraviesa la rótula, ahí lo dibujé por abajo, pero pasa por encima de la rótula y se inserta aquí. Es cierto, espérenme. Se inserta aquí, en la cresta tibial. ¿Qué músculo es? Cuádriceps. El cuádriceps femoral. Ajá. Entonces se inserta aquí, de tal manera que cuando hace una contracción muy intensa este músculo puede arrancar la cresta tibial. Ajá. Desplazarla, desprenderla. Normalmente esto sucede cuando, ah, espérenme tantito, cuando aquí tenemos una línea de crecimiento. Si se fijan, aquí hay una línea de crecimiento, aquí hay una línea de crecimiento, aquí no se ve tanto, pero aquí hay una línea de crecimiento. Voy a borrar las imágenes para que las vean. Ajá. Entonces, este es más o menos frecuente, ¿sale? Y se llama así abulsión.
Puede ser completa, como aquí en la foto de la izquierda, puede ser incompleta, es decir, una fisura, como en la foto de la derecha. Hay, igual que en muchas otras enfermedades, lesiones que hemos visto, se lo clasifican en grados, pero eso tampoco lo vamos a ver, no tan a detalle. Otro tipo de fracturas particulares se llaman fracturas de Salter-Harris. Salter es este y Harris es este, que eran un par de médicos, de humanos, médicos pediatras, y ellos hace unos 60 años más o menos, clasificaron las fracturas que los niños presentaban, que ellos veían en los niños, las clasificaron y les pusieron su nombre, obviamente, fracturas de Salter-Harris. Entonces ellos propusieron 9 tipos, a la fecha se utilizan 5 o 6 en humanos y en animales usamos normalmente estas de tipo 1 al tipo 5. Ajá. Básicamente no es la intención que ustedes se aprendan, ¿no? Cuál es cada tipo, sino que entendamos que están afectando las líneas de crecimiento, que están asociadas con líneas de crecimiento. Entonces, las fracturas de Salter-Harris se presentan en animales jóvenes antes de... Normalmente el desarrollo, el cierre de los huesos coincide con la etapa de adolescencia. Una vez que el individuo termina la adolescencia, se cierran los discos de crecimiento. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Los tipos de fracturas. Esta tipo 5 puede ser muy complicada de ver porque es una forma de impactación. Se fractura el cartílago de la línea de crecimiento, pero queda en su lugar y se impacta. Es de las más complicadas de ver, pero también genera mucho daño. ¿Por qué? Cuando tenemos este tipo de fracturas, va a haber una lesión sobre el cartílago de crecimiento. A esa lesión se le llama epifisiolisis, o sea, lisis del cartílago epifisiario. Entonces, esto puede generar que haya una alteración en el crecimiento del hueso. Vean, por ejemplo, en la foto de la izquierda tenemos una línea de crecimiento normal, se ve un poquito moradita, como color morado claro, lila, porque pues está formado de cartílago. Y en la foto de la derecha vemos la línea de crecimiento en una parte del hueso, más o menos en el 50%, pero en el 50% del lado izquierdo no hay línea de crecimiento. Se murió, se necrosó la línea de crecimiento por algún tipo de fractura de Salter-Harris. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta porción del hueso sigue creciendo, pero esta porción del hueso no va a crecer más. Y eso va a hacer que el hueso se deforme, se va a curvear normalmente. Ahora, si estamos hablando, y esto es donde más frecuentemente lo vemos, en huesos que tienen una pareja, ¿no? Que están junto a otro, como son el radio, la ulna, la tibia y la fíbula, es todavía más grave el problema porque uno de los huesos va a seguir su desarrollo normal y el otro muy probablemente ya no va a crecer, ¿sale? Entonces, ahorita les muestro qué va a pasar con estos. Ahora, el daño al disco de crecimiento, la epifisiolisis, puede ocurrir por una fractura, que es lo que estamos viendo ahora, pero también puede generarse por osteomielitis, por defectos articulares, donde hay una mala alineación, un mal acomodo del- de la articulación, o bien alteraciones de tipo metabólico, el raquitismo, la condrodistrofia o acondroplasia, que son genéticas, ya habíamos visto. Ahí también vamos a tener epifisiolisis. Entonces, la característica de la acondroplasia es epifisiolisis. La característica del raquitismo es epifisiolisis también. Cuando tenemos estos problemas, se va a generar deformaciones en la alineación, ¿no? Aquí con el potro de la derecha podemos ver cómo sus piernas no tienen una línea recta, sino que están curveados, ¿no? Hacia la parte lateral. Ajá. Esta desviación lateral se llama valgus y normalmente cuando tenemos valgus en una articulación se presenta varus en otra. Ajá. Aquí, por ejemplo, este caballo tiene valgus, perdón,
en la articulación tibio-metatarsiana, pero tiene varus en la articulación interfalangiana. Estas alteraciones van a generar siempre problemas articulares, degeneración articular, que vamos a llamar artrosis. Ajá. Entonces, bueno, acá también vemos algunos otros especies, ¿no? Un pollo con las plumas no se ve mucho, pero tienen deformación angular de los miembros. A veces le llaman nada más así, deformación angular, ¿no? Igual el término valgus, el término varus, tampoco es que me interese mucho que se lo aprendan, pero sí que entiendan cómo esta deformación angular va a lesionar más adelante los cartílagos de las articulaciones que estén involucradas. Eso lo vamos a utilizar en el siguiente subtema, que son justamente artrosis. Y entonces, pues vamos viendo cómo se relaciona, ¿no? Cómo a partir de una fractura podemos tener epifisiolisis, aunque no es la única causa, y eventualmente degeneración de la articulación. ¿Vale? Ahora, esto sí nos interesa desde el punto de vista patología. Les digo, no para reparar las fracturas, sino para saber si tú vas a poner un clavo, un aparato externo, cualquier tipo de implante ortopédico, pues tienes que reconocer cómo sucede la fractura y cómo se va a reparar, porque el clavo, el alambre, lo que tú le pongas, no va a reparar la fractura, va a estabilizar la fractura mientras el hueso desarrolla este proceso de curación. En ese sentido, es importante que ustedes consideren también que aunque no le hagamos nada, el hueso va a curar, va a sanar por sí solo, porque todos los elementos que requiere para soldar, para repararse, los tiene el propio hueso. Entonces son 4 fases. La primera es la fase del hematoma, en la cual obviamente al romperse vasos sanguíneos, al romperse el propio hueso, los vasos sanguíneos de la médula ósea, la sangre, se extravasa y forma un coágulo porque se activan los factores de coagulación, entonces se forma un coágulo. Ese coágulo va a ser muy rico en elementos inflamatorios. Ahorita se los comparto. La segunda fase del proceso de reparación ósea es la formación de un callo blando. Aquí en la foto, estos como ojitos, parecen ojitos, pero no son ojitos, son fibroblastos, están produciendo colágena y van a formar una estructura fibrosa que va a unir los dos o los fragmentos que sean del hueso fracturado. A este le llamamos callo fibroso, callo blando. Ese callo fibroso posteriormente va a dar lugar, o estos fibroblastos y la colágena van a dar lugar a la formación de tejido cartilaginoso. ¿De dónde salen las células que van a dar origen a los condroblastos? ¿Se acuerdan? Aquí en la superficie del periósteo, ay, con esa no se ve. ¿Con cuál sí se verá? Con verde. En la superficie del periósteo tenemos células y en la superficie del endostio también tenemos células. ¿Cómo se llaman? ¿Mesenquimales? ¿Cuáles? ¿Mesenquimales? No, bueno, son de origen mesenquimal, pero se llaman células ¿Osteogénicas? osteogénicas. Les dije el otro día, las células osteogénicas van a dar origen a condroblastos y también eventualmente van a dar origen, se van a transformar en osteoblastos. Entonces, en la reparación del hueso
va a ser muy importante la presencia, la preservación de esas células osteogénicas. Ahora, cuando tenemos entonces callo blando, puede ser fibroso o cartilaginoso, este es bastante susceptible de romperse. ¿Por qué? Porque es blando, porque no tiene la firmeza que normalmente tiene el hueso. Entonces, ahí sí, algún movimiento un poco más intenso de lo normal puede generar fractura. Y por otro lado, ¿cómo lo vamos a ver en radiografía? Pues como si hiciera falta un pedacito de hueso porque no se va a ver tanto. Exacto, se va a ver entonces igual que la fractura, se va a ver radiolúcido. Por eso cuando están haciendo seguimiento de una fractura que operaron o le pusieron un yeso, una férula, lo que sea, y quieren revisar a las 2 semanas, a las 3 semanas, si ya se soldó, a veces dicen, ay, no, no ha soltado porque se sigue viendo la fractura. ¿No será que tiene un callo fibroso, un callo cartilaginoso apenas? Tengan eso en cuenta. El tiempo va a ser muy variable, ahorita hablaremos de la duración o del tiempo. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que el cartílago se transforme en hueso? En la Calcio, formación normal, ¿cuál? presencia de calcio. Presencia de calcio. No es ayuda, no es saber si por favorcito me mandan un poquito de calcio. Es a fuerza, es necesario. Le pongo calcio porque es el más abundante, pero hablamos de mineralización. Se requiere calcio y otros muchos minerales, pero como se requieren en poca cantidad los demás, pues nos interesa mucho el calcio principalmente. Para que este callo cartilaginoso se transforme en callo óseo, se requiere sí o sí calcio. Ajá. No hay opción, no hay ninguna otra opción. Si no hay calcio, esto no va a suceder. Entonces, si el individuo tiene un problema en el aporte de calcio, en la absorción de calcio, en la extracción o en la regulación del calcio a nivel sanguíneo por defectos hormonales, con la paratormona, con la vitamina D, con la calcitonina, no, esta fase no se va o sea, no va a pasar de la fase 3 a la fase 4. Ajá. Y finalmente, la remodelación. Hablábamos el otro día que si un hueso, hablábamos sobre todo creo que con raquitismo, ¿no? Que si había una deformación ósea, eventualmente vuelve a tomar su forma normal, su forma original. Ajá. Esto se lleva a cabo mediante la remodelación del hueso. Esta puede tardar mucho tiempo. Todo va a depender de muchos factores, principalmente, o bueno, no sé si principalmente, pero entre los factores importantes que van a ser la duración de estos está el tipo de fractura. Por eso clasificar la fractura de inicio es muy importante. Ajá. En la fase de inflamación tenemos, les decía que hay muchos factores importantes. La mayoría de ellos, bueno, de los que nos interesan, ¿no? Acá son factores de crecimiento. Ujú. Va a haber hemorragia, va a haber macrófagos. Los macrófagos son muy importantes porque los macrófagos son los que liberan estas citocinas inflamatorias. Esas no me interesan mucho acá, pero sí los factores de crecimiento. Factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento derivado de plaquetas. Esto lo va a hacer la parte del coágulo o hematoma. Entonces, yo he visto cuando hacen cirugía ortopédica que a veces quitan el coágulo, limpian toda la zona y quitan todo el coágulo. Cuando están quitando, limpiando el coágulo, lo que están haciendo es retirar los macrófagos y las plaquetas y eliminando la posibilidad de que haya, o sí, la posibilidad de que haya cantidades adecuadas, cantidades altas de todos estos factores de crecimiento. Ajá, vean, este es importante, factor de crecimiento de fibroblastos. Si estos factores no están presentes, no se va a formar el callo
cartilaginoso o el callo fibroso primero. Ajá, entonces, desde la fase de hematoma es muy importante que se mantengan, que se desarrolle, ¿no? Esto. En ese sentido también, si nosotros, por ejemplo, atropellaron al perro y de inmediato lo atascamos de antiinflamatorios, ¿qué va a pasar? Pues se va a bloquear la actividad. No se eliminan los macrófagos, pero sí se bloquea, se reduce de manera importante la actividad de los macrófagos. Entonces, cuidar el tipo de antiinflamatorio, las dosis, los tiempos, etcétera, para mantener esta actividad inflamatoria es muy importante. Ajá. Entonces, a su vez, todos estos factores de crecimiento van a generar la activación y la replicación de las células osteoprogenitoras del periósteo. Ujú. Entonces, esta fase es muy importante. Aquí lo que se va a generar es un tejido de granulación. El tejido de granulación, recuerden que es un tejido rico en fibroblastos, que a su vez producen colágena. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene el tejido de granulación? ¿No La eran vasos generación de sanguíneos? vasos sanguíneos. La generación, la producción de nuevos sanguíneos, muy bien. Neovascularización. Entonces, formación de nuevos vasos sanguíneos. Esto es lo que se va a formar en esa fase de hematoma o fase inflamatoria de la reparación de una fractura. ¿Vale? Bueno, luego tenemos el callo blando y el callo duro, donde les dije, pues predominan los fibroblastos, los condrocitos a partir de las células osteoprogenitoras y forman un fibrocartílago. Ajá. Este, recordamos, es radiolúcido y es blando, susceptible de nuevas fracturas. Ujú. La parte de mineralización es muy importante, entonces el tejido fibrocartilaginoso o cartilaginoso se va a transformar en hueso gracias a la acción de la mineralización. Y finalmente, pues también van a empezar a proliferar osteoclastos para remodelar el hueso. Aquí igual para la proliferación y actividad de osteoclastos, también tenemos algunas hormonas que favorecen este proceso. La paratormona y el calcitriol. ¿Vale? Entonces, cuando algo de esto está fallando, cuando la fractura no repara, tenemos que recordar cómo funciona, cómo ocurre todo este proceso y tratar de buscar la causa de la falla en la reparación, pues en alguno de estos puntos. ¿No? Entonces, hay muchos factores que van a alterar, que van a retrasar. Ajá. Espérenme tanto, porque creo que aquí tenía. No. Bueno, ¿de qué va a depender que tenga o no tenga todo este proceso? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo es que el hueso crece? ¿Qué factores lo estimulan? Pues, por ejemplo, está la edad, ¿no? El tipo de fractura. No es lo mismo tener un fragmento, digo, un hueso en dos fragmentos que están alineados, que están cercanos, a tener un hueso en múltiples fragmentos donde todo este callo se tiene que formar. Déjenme dibujarlo aquí porque eso también me gusta. Si nosotros tenemos dos fragmentos y el otro está aquí en un tipo de fractura, no es lo mismo que nosotros tengamos un fragmento por aquí, otro fragmento por allá, otro fragmento por acá y el resto del hueso por acá desplazado. Ajá. Lo voy a ejemplificar con esto. Obviamente se va a formar un callo óseo, hagamos o no hagamos nada, eso es bien importante. No es que como no lo operaron, no quedó, o sí lo operaron y sí quedó, o sea, no, realmente no depende exclusivamente de eso. Aquí se va a formar un callo
Primero un hematoma, luego un callo blando y luego un callo duro, aquí. Pero en esta se va a formar de este modo, acá. ¿Cuánto tiempo va a tardar para formarse? Incluso el hematoma, pues va a ser mucho más largo que el de este otro hueso. La remodelación y todas las fases se van a ir alargando mucho dependiendo del tipo de fractura. Va a depender también mucho de otros factores como son la edad. ¿Por qué la edad afectaría? ¿Qué pasa con la edad? Mientras uno va creciendo, las células no se replican tan rápido ¿Por o qué? tanto, porque se va oxidando. No, porque hay una hormona. El ¿Cuál crecimiento. hormona? La hormona del crecimiento. Y eso se los dije cuando vimos la fisiopatología, la fisiología del hueso. Les dije, la hormona del crecimiento pues va a favorecer que los osteoblastos estén formando hueso a una velocidad más rápida. Y les dije también, en los individuos durante toda la vida, no solo cuando son jóvenes o están en crecimiento, durante toda la vida los huesos están remodelándose, pero lo hacen a un ritmo más rápido cuando hay hormona de crecimiento. Aquí no tiene nada que ver oxidación y otras cosas, ¿no? ¿Qué otras? La nutrición. ¿Qué nutrientes requerimos? Ya dijimos calcio y otros minerales. ¿Qué otros nutrientes? Proteínas. Claro, proteína, porque requerimos colágena, requerimos todas esas citocinas que estamos mencionando acá arriba, pues son proteínas. Entonces se requiere un buen aporte proteico y un buen aporte de calcio para la reparación. ¿Qué más? Otros factores hormonales, PTH, vitamina D. ¿Qué otras hormonas? Insulina, cortisol. Aquí no es que se requieran, es que se requiere que estén en un nivel adecuado, que no haya demasiado cortisol, para lo cual nos va a ayudar que el animal no esté estresado, no tenga dolor, no esté encerrado, por ejemplo, porque le hacen una cirugía ortopédica, lo encierran porque el veterinario dijo que no se podía mover y entonces enjaula todo el día. Eso lo va a estresar y eso va a hacer que se libere cortisol. Claro, no en todos los casos, entonces no hay una regla así, universal, ¿no? De si lo operas, tiene que moverse o tiene que no moverse, depende de cada caso. ¿Ah? Que haya, pues, factores hormonales en general correctos, ¿no? Si es un paciente diabético, va a tardar muchísimo más en llevar a cabo todo este proceso de reparación del hueso. Ahora, ¿qué puede salir mal? Pues muchas cosas, ¿no? Hablábamos hace ratito de la irrigación. Si nosotros estamos bloqueando el foramen nutricio, o si le ponemos a lo mejor, no sé, un vendaje muy apretado, ¿no? Una férula. Este becerro, por ejemplo, le pusieron solo una férula, tiene una fractura, le ponen una férula para reparar la fractura, para inmovilizar y permitir que el hueso repare esa fractura. Pero pues este tipo de vendaje o de férula debe tener ciertas características. Si lo apretamos demasiado, va a dificultar la circulación, ¿no? Entonces ahí sería un problema. Si ponemos clavos intramedulares muy grandes, muy apretados dentro de la médula, también van a obstruir la irrigación. Los factores hormonales y nutricionales que ya comentábamos, la movilidad. La movilidad les decía, ¿qué queremos? ¿Que se mueva o que no se mueva? Ahí es muy complejo, ¿eh? Pero en general, las tendencias actuales dictan que el animal se mueva, ajá, que entre más rápido empiece a movilizarse y a utilizar con cierta fuerza muscular, con cierta tensión, ese hueso más rápido va a sanar. ¿Por qué? Porque el hueso que está sometido a una tensión muscular va a estar más activo metabólica y celularmente hablando que un hueso que está inmóvil completamente y que no está, y que incluso el músculo se va atrofiando también, ¿vale? Entonces es eso, ¿no? Ahora, eh, aquí va pues en ese sentido, ¿no? Si hay mucho movimiento entre los fragmentos, que ahí sí podría ser porque
si hicimos una cirugía, la cirugía no quedó muy correctamente hecha, ¿no? Los fragmentos de hueso no están unidos y se están moviendo. Cuando hay esa inestabilidad, ese movimiento entre los fragmentos de una fractura, lo que va a ocurrir es que va a haber ruptura o refractura cuando se está formando el callo blando. Entonces vuelve a formarse callo blando, se vuelve a fracturar, y así está haciendo como una repetición de los pasos, ay, perdón, de los pasos 1 y 2, 1 y 2, hematoma, callo blando, se volvió a fracturar, otra vez hematoma, callo blando, se vuelve a fracturar y así, y no deja que avance hasta el callo óseo. Ajá. Presencia de fragmentos óseos. Cuando hay fragmentos muy grandes que no tienen irrigación, algunos cirujanos prefieren o se recomiendan retirarlos en lugar de tratar de pegarlos, porque van a estar generando un foco de necrosis, ¿no? Y pueden impedir la formación del callo. Y bueno, lo que ya había comentado, ¿no? Los implantes ortopédicos son todas esas estructuras que se colocan de manera quirúrgica, ¿no? Clavos, placas, alambres, cintas, hay muchos tipos, ¿no? Entonces, estos implantes ortopédicos son de hecho la primera causa de infecciones de hueso. Bueno, cuando hay fracturas, ¿no? Bueno, no, sí, la primera causa de infecciones de hueso hay aún no fracturas de todos tipos, ¿sale? ¿Qué más les iba a decir? Este estrés mecánico del hueso es esta situación que les comento de que los músculos tienen que hacer tracción, tienen que hacer tensión sobre el hueso. Se requiere ese estrés mecánico. Y con los implantes ortopédicos a veces se reduce por completo, se reduce mucho el estrés mecánico y el hueso se va a ir debilitando, se va a ir atrofiando. Por supuesto, la presencia de infección va a retrasar y en ocasiones impedir completamente la presencia el desarrollo de la reparación ósea, ¿no? Bien, algunas de las cosas que pueden pasar es una, que no haya un proceso de sanación de la fractura. Y otra es esto que le llaman pseudoartrosis o proceso de no unión. Significa que aquí se había formado un callo, óseo, pero por movilidad del miembro, ese callo óseo, y este brazo es de humano, ese callo óseo se volvió a fracturar. Y entonces se vuelve a formar. Y se vuelve a fracturar. Entonces se forma un callo óseo cartilaginoso aquí, un callo óseo cartilaginoso, fibrocartilaginoso aquí, y se forma una especie de articulación, porque entonces tenemos cartílago apoyando en cartílago, ¿no? Y uno diría, pues qué padre, ahora tengo dos rodillas, ¿no? El problema es que cuando el animal se quiera mover, pues vamos a tener un problema en la movilidad normal de ese hueso. Aquí igual, aquí está el proceso de no unión. La articulación normal está aquí y acá, el codo, y en este animal pues se formó aquí una línea adicional, digamos, articular o pseudoarticular. Por eso se llama pseudoartrosis. Aquí hay callo y aquí hay callo. Pues ese es uno de los procesos. Y el otro es un retraso en la reparación de la fractura. Y pues ahí no hay una forma, tiene que ver con todos estos factores que hemos dicho, ¿no? O sea, no hay una causa en específico, pueden ser la acción de varios de ellos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Es que dijo que, bueno, los cachos que se quedan ahí de hueso, pues se quitan como para no tener como más focos de infección. Pero, por ejemplo, o sea, cuando llevan a un perro a una cirugía después de como semanas que se fracturó, ¿el callo que ya se formó se tiene que quitar o ese sí se deja Pues el adentro? callo sí lo tendrían que quitar.
los fragmentos necróticos no es que estén infectados, o sea, no es que se infecten, sino que están necróticos y entonces los macrófagos y osteoclastos, los macrófagos tendrían que estar trabajando en deshacer ese fragmento óseo que ya no va a pegar, ¿no? Entonces, por eso recomiendan retirarlos. Pero efectivamente, cuando ya ha pasado, tú dijiste semanas, pero a veces ni siquiera son semanas, después de días de haber ocurrido la fractura, ya hay un callo fibroso. Entonces, ahí sí se recomienda, sí recomiendan los ortopedistas retirar el callo. Depende de qué tan desarrollado esté. Si ya está mineralizando, sí, retirarlo o por lo menos, pues obviamente habrá que fracturarlo para reacomodar el hueso y sobre todo ver que en los bordes de la fractura, ¿dónde sería? A ver, yo creo que con esta. Ver que en los bordes de la fractura no se haya formado ese callo. Porque vamos a suponer que este perro, ¿no? Este de la fotografía de la radiografía, lo llevan a cirugía después de 2 semanas. Y pues obviamente ya empezó el proceso de reparación. Aquí ya va a haber callo, seguramente va a haber callo óseo por todos lados, ¿no? Pero aquí sobre la superficie, sobre el borde, digamos, de la fractura, aquí ya hay tejido fibroso. Entonces, si el cirujano simplemente los acomoda y los une con algún tipo de implante, lo que sea, este fragmentito de hueso, digo, de cartílago, es posible, no necesariamente obligatorio, pero es posible que estos fragmentitos de hueso no permitan que se forme nuevamente un callo. ¿Por qué? Pues porque no se requiere, ya está formado. Entonces, sí, sí, normalmente sí recomiendan retirarlos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, en el caso de, bueno, más bien, el riesgo de choque hipovolémico en una fractura expuesta nada más estaría reducido a huesos como radio y fémur o en cualquiera tendríamos que preocuparnos por esa opción. Depende sobre todo si hay ¿dónde están las fracturas expuestas? Ya las perdí. Depende sobre todo si hay lesión a alguna arteria importante. Normalmente el sangrado de los músculos es bastante moderado, bastante contenido, porque el mismo músculo actúa como compresor, digamos, ¿no? Las fascias del músculo actúan como compresor, pero en fracturas de fémur, sobre todo, o bueno, en cualquiera, pero sobre todo en miembro posterior, en miembros, en las extremidades, en la parte más distal, es común que el fragmento de hueso, o es posible que el fragmento de hueso lacere en su paso a una arteria. Acuérdense que la arteria femoral viene aquí y luego aquí es la arteria radial. Tiene pulso, entonces ahí sí podría haber un sangrado importante, con obviamente riesgo de choque hipovolémico. Pero eso pues es muy, muy, muy variable, depende. Ahora, si se lesiona una arteria, lo más común es que el animal se muera casi inmediatamente, sobre todo la arteria femoral. Vale, gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra? No. Bueno, entonces vámonos con las osteomielitis. No, antes que las osteomielitis, las osteitis. Doctora, Aquí otra está. pregunta. Sí, En el caso ya de una cirugía de ortopedia, el hueso, digamos, ¿está directamente en contacto un fragmento con el otro o se le da un poco de espacio para que se forme el cartílago o el callo que mencionábamos? no, normalmente está el hueso en condiciones ideales en contacto uno con otro. Ok. Claro que a Vale, veces aquí, vea, aquí le faltan pedazos, porque había sí, sí. fragmentos que ya no los pudieron unir o ya no los decidieron no unirlos, pero en condiciones ideales el hueso debe quedar perfectamente, déjame ver si tengo alguna otra, aquí debe quedar perfectamente unido, perfectamente alineado. Ujú. Ujú. Ya no tengo más. Es que quité muchas fotos porque tenía aquí un mucho y se volvía como clase de ortopedia, y pues no, no era el caso, ¿sale? Doctora, Bien, disculpe, sí. yo también tengo una duda. Me quedé con la de pseudoartrosis. Cuando, pues sí, queda como este pedacito de hueso flotando, ¿no da el tiempo suficiente como para que pues se vuelva a irrigar esa zona y quede vivo? ¿O siempre, ahora sí que pues siempre se muere y se tiene que retirar? No, a ver, la osteoartrosis es que se forma
callo cartilaginosa, o sea, se forma cartílago en los dos extremos de la fractura y entonces se forma como una articulación. Ok, y causa, bueno, me imagino que causa dolor, ¿no? Imposibilidad para apoyarse. No, dolor No, no, dolor no, imposibilidad para mover, sí, porque los músculos pues no se insertan ahí, ¿verdad? Y porque no tiene soporte. Es como si, ¿qué te diré? Si vas a apoyar una pierna y la pierna se dobla en tres en lugar de doblarse en dos gracias a la rodilla, ¿no? O sea, tiene angulaciones que no debería. sí, y esas no, bueno, o sea, las que no son abiertas no se infectan, ¿verdad? Las fracturas que no son abiertas se infectan cuando ponen implantes que no están correctamente esterilizados y que no se lleva a cabo la cirugía en un ambiente completamente estéril. Esas es muy común que se infecten. Este tipo de aparatos ya no se utiliza mucho justamente por eso, porque si ven, está abierto, la piel está abierta y entonces si no hay una buena higiene de la zona de la piel, aquí ya pues va creciendo el pelo, entonces pelo, piel en un clavo que sale al exterior y entra hasta el hueso, pues también son una vía constante o una vía que fomenta la entrada de bacterias hacia el interior del hueso. De manera natural, solo se infectarían fracturas expuestas, pero también es muy común que se infecten durante la cirugía. Aquí alguien no traía cubrebocas, se quitó el guante, se le rompió, se le salió la uña, yo qué sé. O sea, infecciones durante la cirugía. ¿Sale? Ok, ¿Algo gracias. más? Nada. Bueno, entonces la inflamación del hueso en general se llama osteitis, pero les decíamos al principio, se llama más comúnmente osteomielitis, que implica la inflamación del hueso, pero también de la médula ósea. Normalmente la osteomielitis está asociada con infección bacteriana en primer lugar y en algunos casos con infección micótica. Hemos dicho que las infecciones mitóticas, las infecciones micóticas se asocian con cierta frecuencia a, obviamente, que entró el hongo, que ingresó por alguna vía, que puede ser lo que acabamos de comentar, fractura expuesta, cirugía ortopédica, pero además después de un tratamiento con antibióticos. Ay, si damos un tratamiento con antibióticos porque tenemos osteomielitis, es posible que se desarrolle una infección micótica. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que entraron bacterias, entraron hongos de la tierra, del ambiente, del medio ambiente, ¿no? Y si nosotros le damos antibióticos, vamos a matar a las bacterias y vamos a generar un medio ambiente todavía más rico para el cultivo, el crecimiento de hongos, ¿no? Si se acuerdan, los medios de cultivo de hongos les ponen antibiótico para que el hongo crezca bonito a sus anchas, ¿no? Entonces, eso podría ocurrir, pero sin duda alguna es mucho más frecuente la infección de tipo bacteriano. ¿Qué bacterias? Cualquiera, la que esté en el medio ambiente, todas, las que estén en la piel, bacterias que viven normalmente en intestino y por lo tanto contaminan el suelo o el pelo de los animales, bacterias que están normalmente en la piel, como son estafilococos, de vías digestivas, pues está Fusobacterium, está E. coli y muchas otras bacterias Proteus, etcétera, ¿no? Entonces es variable. La vía de entrada para estas bacterias u hongos hacia el hueso es variable. La vía más frecuente es la hematógena, o bueno, aparte de las de implantación, ¿no? La hematógena, ¿por qué? Sobre todo en animales jóvenes, el hueso pues obviamente está altamente irrigado porque se está dando el crecimiento del hueso en longitud. Entonces la placa epifisiaria, que está aquí en el esquemita de la derecha, la placa epifisiaria de cartílago, recibe gran cantidad de vasos sanguíneos. Es una zona muy irrigada. Por eso duele mucho también, muy irrigada y muy enervada. Entonces, como está altamente irrigada, si hay bacterias en sangre, en una septicemia, por ejemplo, por onfaloflebitis, por ejemplo, por endocarditis
o cualquier tipo de septicemia en animales jóvenes, es posible que afecte en primer lugar la zona de la metáfisis, ¿no? Causando incluso pues, daño al disco de crecimiento. Se pueden dar por extensión, es decir, los músculos, los tejidos subcutáneos que se encuentren cerca del hueso, si aquí se forma un absceso, por ejemplo, subcutáneo, ¿no? En una zona donde hay poco músculo o una miositis purulenta, algún absceso, alguna situación infecciosa bacteriana en los tejidos adyacentes al hueso, pues pueden desarrollar, por supuesto, osteomielitis, artritis, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos la articulación y, bueno, el cartílago articular, perdón, aquí en color azul, y el hueso inmediatamente debajo, unido al cartílago. Entonces, si de pronto hay bacterias en este, aquí voy a poner el otro hueso, y su cartílago articular. Todo esto está inmerso en una membrana sinovial. Si nosotros inoculamos, por ejemplo, bacterias, ¿podríamos inocular bacterias en una articulación? ¿Se puede al momento de una infiltración? Claro, esa es una de las más comunes. Ajá, una infiltración de medicamentos. Sí, te refieres a medicamentos, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces le vamos a inyectar medicamento o le vamos a extraer líquido para hacer un análisis o para venderlo, ¿no? Dicen que venden el líquido sinovial. Eso es mentira, ¿eh? Bueno, le vamos a extraer líquido sinovial para hacer un aislamiento, para hacer algún tipo de análisis. Ahí, si nuestra jeringa, nuestra aguja no está perfectamente estéril, si no desinfectamos la piel, si no tenemos todas las medidas asépticas necesarias, podemos estar inoculando bacterias. O bien puede haber la llegada de bacterias a la articulación directamente desde la sangre. Ya vimos algunos ejemplos de eso. ¿Me pueden decir dos enfermedades en las que haya artritis bacteriana? ¿No? No, el examen sí va a ser el próximo martes, ¿eh? Ya me acabo de decidir en este momento. Streptococcus suis, enfermedad de Glasser, son dos de las que hemos visto otras, pero estas son a lo mejor las más frecuentes, las dos son en cerdos y causan infiltración de bacterias aquí. Y al haber daño en la articulación, esas bacterias pueden llegar a alcanzar el hueso también, ¿sale? Entonces, pues no olvidemos esas, ¿no? Cualquier tipo de bacteremia, por supuesto, y lo que habíamos dicho antes, la exposición de hueso en una cirugía o en fractura expuesta. Ah, o también que penetren objetos al hueso. Por ejemplo, clavos, alambres, balas, cualquier tipo de objeto que pueda estar contaminado, por supuesto. Pues vamos a empezar con la periostitis. La periostitis es una reacción o es la inflamación específicamente del periósteo. Y como en el periósteo tenemos estas células osteoprogenitoras, si al periósteo lo lesionamos, se lesiona el periósteo, va a haber una reacción. Y esa reacción es exostosis o formación de osteofitos. Ajá. Esa es la manera en la que vamos a ver la periostitis. Mm, Además, el periósteo también es rico en terminaciones nerviosas, por lo cual el daño, la lesión al periósteo genera mucho dolor. Normalmente, la lesión perióstica es traumática. ¿Se han pegado alguna vez en la espinilla con un mueble, con la cama, ¿no? O en los dedos del pie? Sí. Sí, Bueno, o nos han pisado. Bueno, esas lesiones de
de ese tipo de huesos, ¿no? Que les estoy comentando, pues normalmente afectan al periósteo porque no hay muchos músculos ahí o nada de músculos. Entonces se lesiona el periósteo de manera traumática y esto genera un crecimiento osteofítico. Pero aquí hay un tejido conectivo que está inervado. Entonces hay mucho dolor y ese dolor a veces nos dura varios días, ¿no? Acaban en la caída del caballo, periostitis segura para el jinete y periostitis segura para el caballo. Para el jinete, ¿por qué le vi cara de mujer? Es hombre, ¿no? Bueno, no importa. El punto es que con esta foto lo que quiero señalar es que justamente los caballos, por el tipo de ejercicios que hacen, por el tipo de deportes que practican, pues son a lo mejor una de las especies más expuestas a estos procesos, ¿no? Ahora, habíamos visto, creo que con las vértebras, cuando tenemos un problema articular, ajá, cuando la articulación no está derecha, cuando hay mucho movimiento articular o mucho impacto de un hueso con otro en una articulación, ese impacto también va a generar que este hueso esté chocando con este, ya sea porque la pata está chueca o porque está saltando demasiado, no tiene todavía la fuerza, etcétera, la fuerza muscular, etcétera. Esto también va a generar, pero como estamos dentro de una articulación, entonces vamos a hablar de lesiones, pues, articulares, ¿no? Entonces aquí nuevamente se mezclan, ¿sale? En los caballos hay dos enfermedades articulares que involucran periostitis, el esparavan y el sobrehueso anillado. Los vamos a ver más adelantito. La espondilosis o espondilitis sería más bien espondilosis. Anquilosante en las vértebras que ya habíamos visto alguna vez, ¿vale? Entonces, siempre la periostitis se debe a un efecto traumático o a una inestabilidad articular, siendo más común la forma traumática, aunque bueno, esto va a depender pues de cada especie, de cada individuo, ¿no? Ujú. Aquí vemos reacción perióstica. Estas em, zonas de hueso en crecimiento pueden ser por contusión, pueden ser por una lesión articular, un sobreestiramiento de ligamentos, por ejemplo, en una subluxación, una luxación que haya tenido el animal, va a generar que el impacto entre estos dos huesos sea más elevado y esto genere la formación de estos crecimientos que apenas se ven como sombreaditos porque apenas se están mineralizando. Acá igual, en esta zona, se ven ¿cómo quedamos que se llamaban? ¿Me Osteofitos. repite? Osteofitos. Osteofitos o Exostosis. osis. Ajá. Bien, el diagnóstico diferencial, si nosotros vemos crecimiento de hueso sobre un hueso, el diagnóstico diferencial se tiene que hacer siempre con neoplasias. Es posible que una neoplasia ósea empiece justo de esa manera, con esa imagen, pues. Ajá. La espondilosis o espondilitis anquilosante, ya la habíamos visto. Hay fusión de vértebras debido a una alteración, a un contacto de una vértebra con la otra, generalmente como consecuencia del daño de alguno de los discos intervertebrales. ¿No? Vean esto. Este perro, por ejemplo, me pasaron la radiografía, el doctor García Alcaraz me hizo favor de regalarme esa foto, y si vemos, pues tiene osteofitos uniendo todas las vértebras lumbares, prácticamente, incluso con el sacro. Sin embargo, este perro había ido a consulta por otra razón, por algo digestivo. Por eso le tomaron la radiografía. O sea, no tenía ningún signo clínico. Entonces, no siempre en osteología, sobre todo, o en artrología, no siempre el signo radiográfico corresponde con algo clínico, ¿no? A veces son hallazgos ah, ocasionales, pues al hacer radiografía por alguna otra razón. ¿Vale? Listos para las de los caballos. Son artrosis, pero pues las vamos a ver. No, no es cierto, no las vamos a ver acá. Me voy a saltar todo esto. Eso lo voy a ver después en huesos, porque digo en articulaciones, porque realmente es más bien de articulaciones.
Bueno, entonces el otro proceso es la osteomielitis. Las bacterias, ya les comentaba, son aquellas bacterias que vivan de manera normal en los tejidos cercanos, ¿no? Staphylococcus aureus y pseudointermedios son habitantes normales, son parte de la microbiota de la piel. Streptococcus, ese sí es como más contaminante, bueno, no contaminante. Déjeme ver, sí, creo que todos los demás son, todos, desde acá hasta acá, todos son habitantes normales del aparato digestivo, algunos en el rumen, algunos en el intestino. Ajá. Entonces, pues obviamente están eliminándose por heces todo el tiempo de manera normal, contaminando el medio ambiente. ¿Vale? Entonces, esos son. Ahora, cuando hablamos de vía hematógena, lo más común es onfaloflebitis, pero también puede ser enteritis, bueno, lo voy a poner así, metritis, les iba a poner endometritis, pero no, mejor metritis, o bien por extensión de dermatitis. Aquí, por ejemplo, esta vaca tiene una pododermatitis, tiene gabarro, se infecta, se necrosa la piel de la pezuña, bueno, el tejido córneo de la pezuña, la piel de alrededor y tiene infección bacteriana. Entonces, esto podría generar entrada de bacterias e infectar la falange, ¿no? Directamente. Otros ejemplos de osteomielitis está, por ejemplo, aquí igual lesión en una uña, lo pisaron, lo mordieron, se clavó algo y se infecta la piel. Esa infección de piel, pues obviamente puede entrar para acá. Ajá. Una osteomielitis frecuente es la infección de la muela carnicera en los perros, el tercer premolar superior, que es no, quiero pintar en verde, este. Este es su corona, esta es la raíz. Si lo dibujo aquí en el perro, no, eso quedó horrible, espérenme, va de nuevo. Ajá. Si dibujo esta muela aquí con su raíz, tiene otra raíz por acá, que no se ve. Esta es la muela carnicera o tercer premolar superior, tercer premolar superior. Si lo dibujo aquí, esta sería la muela carnicera y sus raíces están acá. Entonces, en los perros es más o menos común que la muela se infecte, se forma un absceso, ese absceso está afectando el diente, se llama absceso periapical, es decir, alrededor de la raíz de uno de los dientes, y vamos a tener, por supuesto, infección en el hueso, eh, en donde está enclavado ese diente. Acá tenemos otro caso común, el hueso, o perdón, la raíz del hueso del diente canino. Ajá. El diente canino también puede llegar a infectarse en la zona de la raíz, ¿no? Formarse un absceso y ese diente pues también está enclavado, ese estaría por acá. Pues acá habría infección del hueso maxilar, infección del hueso, a veces nasal, pero sobre todo del hueso maxilar. Aquí igual es infección del hueso maxilar. Entonces, una osteomielitis por extensión. Casos de osteomielitis supurativa. Vamos a encontrar zonas de lisis en una radiografía. Este animal de la parte del centro es un caballo, es del libro de Zachary, y vemos la línea de crecimiento, es un animal joven, y una zona en la zona de la metáfisis, donde casi siempre ocurre es en la metáfisis que damos por la irrigación tan abundante que hay. Entonces vemos zonas de la metáfisis afectadas con áreas de disminución en la densidad radiográfica en este caso, ¿no? Bueno, nada más con esto. Ajá. Esta es la misma fotografía, el mismo animal de la radiografía que les mostré hace un momento. Se ve la línea de crecimiento, el hueso sano de color rojito y el hueso necrótico que está infectado de color rosa pálido, ¿no?
se pueden formar abscesos, francamente. Aquí vean, está cubierto por el cartílago articular. Entonces, aquí en la foto de la derecha, déjenme ponerle acá, movemos esto. ¿A dónde no nos estorbe? Ok. En la foto de la derecha, aquí. Este es cartílago articular. Este es cartílago de crecimiento. Aquí se ve bien. Y aquí el cartílago de crecimiento ya tiene daño necrótico. Tiene lisis. Ajá. Aquí hay exudado purulento y todo esto más clarito. Aquí y acá también voy a poner N de necrosis. Todo eso es necrosis de la zona metafisiaria y del disco de crecimiento. Ajá. Acá en una vértebra también toda la vértebra afectada, ¿no? Entonces, hay muchas bacterias que pueden ser oportunistas, que son ocasionales. Hay una bacteria en particular, ahorita me acordé con la foto de la vértebra, la vamos a ver después. Brucela, en particular Brucella suis, es más o menos común, tiene esta apetencia hacia los huesos eh, y suele infectar vértebras, ocasionando este tipo de osteomielitis. Entonces, acá otra vez vemos zonas de exudado purulento dentro del hueso por algo que inició en la parte externa del hueso, ¿no? Aquí vemos la piel, el tejido subcutáneo infectado, a lo mejor con una, incluso como una pododermatitis o una laminitis, ya veremos más adelantito qué es eso, y pues las bacterias que empiezan creciendo en el tejido subcutáneo fácilmente pueden entrar tanto a la articulación como al hueso. Entonces aquí vemos varios focos de necrosis con lisis. Acá en esta otra, el cóndilo completo de este, creo que era un fémur, es del libro también la foto. eh, Todo el cóndilo del fémur está mm, pues poroso, ¿no? Tiene obviamente una osteomalacia. Ujú. Normalmente no se hace histopatología, las técnicas de diagnóstico son radiográficas, a veces punción con aguja delgada, pues para hacer citología nada más, y cultivo bacteriano o micológico si fuera el caso. Pero si hiciéramos histopatología, y es lo mismo que vamos a ver en la citología, encontraríamos neutrófilos y fibrina de manera abundante con tejido necrótico, tanto de hueso como de los cartílagos que les acabo de mostrar, ¿no? Activación o actividad importante de osteoclastos, va a haber muchos osteoclastos eh, activos, ¿no? Reactivos. En la inflamación crónica suele haber también presencia ya de células plasmáticas, de linfocitos, mucho tejido conectivo y crecimiento de forma exostótica, o sea, crecimientos del periósteo. Por eso también se puede confundir con neoplasia, porque las neoplasias de hueso usualmente se observan como zonas de osteólisis. Las infecciones micóticas, pues les decía, puede ser cualquier hongo que penetre directamente o pueden ser estos que hemos visto antes ahí como causantes de neumonías y que también se los comenté, pueden llegar a partir de la neumonía, ir al encéfalo, a partir de la neumonía, ir al hueso y causar estas, ¿no? Entonces, normalmente aquí veríamos casi siempre que el animal tiene o tuvo en algún momento también rinitis granulomatosa, ¿no? Que ya habíamos visto. De los agentes micóticos más comunes que se han encontrado en huesos son estos tres, coccidioides, Lastomyces, Cryptococcus, pero no es común, es
poco frecuente. Entonces, las ponemos para estudiarlas porque particularmente en las osteomielitis granulomatosas vamos a tener crecimiento óseo macroscópico muy abundante y presencia de células reactivas, células óseas reactivas, ya sean osteoclastos, ya sean osteoblastos, tratando de arreglar el problema. Y entonces esto es muy fácil confundirlo con neoplasia. La neoplasia sí es frecuente, las micosis no. La ventaja con los hongos ya habíamos comentado, creo que antes, ¿no? Que en la histopatología se pueden ver los agentes infecciosos con tinciones especiales para hongos, con HE también se alcanzan a ver algunos de ellos, o con tinción de paz, ¿no? Bien. Dentro de las osteomielitis granulomatosas hay dos enfermedades, no, perdón, una enfermedad en particular, que es la osteomielitis, la actinomicosis. Es una enfermedad causada por una bacteria. Esta no es hongo, ¿eh? Es bacteria. Pero es una bacteria que genera inflamación granulomatosa. Normalmente afecta la encía cuando se lesiona la encía. Actinomyces bovis es una bacteria que es parte de la microbiota normal, vive en la mucosa, sobre la mucosa de la faringe, de la boca. Ajá. Pero si hay una lesión en la herida, por algún alimento, algún objeto que se haya clavado o cualquier tipo de lesión en la encía, va a infectar la encía, luego va a infectar el ligamento periodontal, el cemento, el diente, y va a llegar a infectar el hueso. Entonces, mandíbula o maxilar puede ser, más comúnmente mandíbula, pero puede ser maxilar también. Ajá, es decir, cualquiera de los huesos en donde estén insertados los dientes. ¿Ok? Normalmente los linfonodos también van a estar aumentados de tamaño. Y ese es un dato inicial, ¿no? Inicialmente solo se ven los linfonodos aumentados. Entonces ahí se puede, pues, obviamente, confundir con otras enfermedades. Aumento de tamaño de linfonodos podría ser alguna otra linfadenitis, podría ser neoplasia. Recuerden que en los bovinos habíamos visto que era más o menos común el linfoma asociado con el virus de la leucosis bovina. Entonces, pues si vemos solamente linfonodos aumentados de tamaño, tendríamos que descartar, ¿no? Linfoma. Pero cuando ya vemos que es una masa dura, ¿no? Con textura, con consistencia ósea, pues entonces definitivamente nos vamos a pensar que es una inflamación del hueso, ¿no? Actinomyces bovis es la bacteria. Normalmente la especie afectada son bovinos, pero pues es una bacteria que podemos ver ocasionalmente en otras especies. Macroscópicamente dicen que el exudado va a estar escurriendo algo de exudado, poco porque no es muy líquido, pero puede estar saliendo algo de exudado. Le llaman que tiene forma de gránulos de azufre, un color amarillo huevo así, amarillo intenso, bonito, sabrosón. Ajá. Y ya la mandíbula lo que va a tener son todos estos crecimientos. Este crecimiento óseo, hay por un lado porosidad, está muy poroso, pero por otro lado está creciendo. Corresponden a esa reacción del hueso de que cuando está inflamado se activa el crecimiento óseo, entonces empieza a crecer ahí como de manera desordenada, descontrolada. Ajá. Macroscópicamente los tejidos, esto sería prácticamente la encía y los tejidos blandos que recubren el hueso maxilar o mandíbula, adquieren este aspecto, le llaman de panal de abejas, así lo dicen los libros. Macroscópicamente, ya el hueso seco, ya el hueso sin tejidos blandos, sin tejidos orgánicos, le llaman que tiene aspecto de mandíbula aterronada. Bueno,
Microscópicamente también es fácil de detectarlo, ya sea por citología, por histopatología, porque podemos ver bacterias gram positivas y podemos ver la reacción piogranulomatosa, es decir, vemos neutrófilos y vemos células gigantes y muchos macrófagos de manera conjunta, ¿no? Entonces, la lesión es piogranulomatosa, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué tan común es esa afección? Poco frecuente. ¿Alguna otra pregunta? No, pues, ¿Nada? Bueno, entonces dejo de compartir. Les recuerdo que por favor pongan en el chat su nombre completo para asistencia, los que no lo hayan puesto todavía. Los que ya lo pusieron, olvídenlo. Mañana terminamos con huesos. Vamos a ver las neoplasias de hueso. Y revisamos, a lo mejor mañana mismo terminamos lo que son músculos. No, que mañana. Que mañana y pasado terminamos músculos, articulaciones y ya estarían listos para el examen, según yo. No sé qué diga el público, pero yo terminando el tema ya los dejo listos. ¿Sale? Entonces, bueno, si no hay más preguntas ni comentarios ni nada, nos vemos el día de mañana a las 12 mismo enlace de Zoom, por favor. Gracias. Gracias, Buen doctora. día. bien, doctora, Gracias, gracias. doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Buen día.